esos datos desde las diferentes fuentes, desde las diferentes ERPs, eh, desde los data warehouse y desde, desde cada una de esas fuentes de información que existen en las diferentes empresas, en los procesos, y cómo también podíamos hacer esa planificación de esa arquitectura, como ese flujograma de comienzo a fin, para poder entender cómo se mueven los datos, cómo se transforman esos datos, en qué sistemas operativos están. Y con eso también nos ayuda a visualizar cuáles van a ser esas herramientas que vamos a necesitar. Si vamos a necesitar quizás solo una macro, si vamos a necesitar de pronto procesamiento en la nube, o quizás solo con una macro sea suficiente para la automatización. Y pues eso también depende del nivel de usuarios para lo cual se esté diseñando la herramienta. Entonces, esa parte del diagnóstico también es importante para que podamos entender al final cuál es la herramienta que más nos va a servir para atacar ese problema, ¿no? Eh, y ya luego quedó pendiente que entráramos a ver un poco más a detalle la parte de la configuración del entorno virtual, que ahorita lo vamos a ver, que hoy preparé un anexo para las personas que de pronto tienen ese conocimiento, apenas están conociendo la herramienta, se están familiarizando con la programación en Python. Entonces, muy brevemente vamos a explicar cómo hacer esa configuración del entorno virtual. Listo. Y para la sesión de hoy tenemos la parte de la transformación, cómo se hace esa automatización para que ese flujo de los datos no tengamos que estar haciéndolo constantemente, sino que vamos a automatizar, vamos a programar justamente ese flujo de trabajo o esa serie de pasos que se deben hacer todos los días o dependiendo de la frecuencia de actualización de la información para que trabaje de forma automática y siempre repita los mismos pasos. Entonces, a esto se le llama el pipeline o el ETL, que lo que significa es la extracción, la transformación y la carga, el load o el loading final de la información al, ya sea a la herramienta de Power BI o ya sea a a algún compartido en la nube o hacia el mismo servicio de procesamiento en la web, en la nube, por ejemplo, como Snowflake o AWS. Y ya luego vamos a ver entonces esos cálculos, esa transformación de la data que vamos a tener que hacer diferentes fórmulas, que nuevamente esto va a depender para cada negocio, esto va a depender para cada uno de los procesos que estemos ejecutando, ¿cierto? Que si estamos en inventarios, que si estamos haciendo fórmulas para costeo de productos, para identificar la vida útil de un producto, para proyectar un inventario, etcétera. Em, y finalmente, pues, cómo hacer un reporte ya integral después de esa transformación. Vamos a poder consolidar una base de datos final, ¿cierto? Donde podamos eh, relacionar todas esas bases de datos, ¿cierto? Las ventas, el pronóstico, los inventarios, cómo podemos visualizar de una manera más integral estos datos, cómo se integran y cómo empiezan a tomar valor para la toma de decisión. Em, bueno, y acá también quería dar un poquito más de contexto que ayer, qué pena, me salté, digamos, la parte de la herramienta,
¿cierto? Que actualmente tenemos en la empresa y cómo eh, les puede ayudar también a ustedes a preparar esa parte del speech, cómo preparar esa parte de ir a vender su idea, que también es bien importante, que me pareció relevante traerlo acá, y es que a veces tenemos, ¿cierto? Esa idea, pero queremos que se pueda vender, o sea, que se pueda comprar, que los directivos o el jefe o el área encargada de mejoramiento continuo o el área de IT al que corresponda, pues puedan encontrar valor agregado en la propuesta que ustedes están haciendo. Entonces, esto también es parte de esas habilidades que debemos ir desarrollando, no solo quedarnos ahí eh, detrás del computador, como se dice, tirando código, sino que hay una habilidad bien importante y es que normalmente los directivos a veces no van a saber de qué es Python, van a escuchar qué es inteligencia artificial, pero quizás tienen un concepto de que, listo, todo ya está hecho o todo va a estar automático. Entonces todos esos conceptos ustedes tienen que tratar de aterrizarlos, tienen que tratar de convertir, ¿cierto? Ese lenguaje adecuado dependiendo de la audiencia a la que ustedes vayan a presentarlo. Entonces, si están ante la parte técnica de IT, pues quizás les va a interesar más el conocer, bueno, cuántos usuarios vamos a impactar con la herramienta, voy a volver acá al flujograma, cuánto qué arquitectura se requiere para la herramienta que estás proponiendo. Vamos a necesitar Excel, vamos a necesitar solo el ERP que tenemos actualmente. Em, entonces, la idea es que se pueda exponer claramente esa idea. eh, Y si ya es para un contexto para el área de ventas, entonces, a ellos les va a interesar es cómo esta herramienta me va a ayudar a vender más. Punto. Eh, no se trata de ir a explicarles el algoritmo, las fórmulas, no. Cada área va a tener un nivel de, de atención, ¿cierto? Un nivel de importancia a, a decir, listo, cómo va a contribuir esto para mi proceso? Asimismo para inventarios, entonces, listo, esto va a ayudar a reducir los inventarios. Para el área de costos vamos a tener una información más estandarizada acerca de lo que está pasando. Vamos a poder encontrar los gaps o esas diferencias que tenemos actualmente en, en excesos de inventario, en gastos adicionales. Entonces, acá un poquitico de cómo nosotros presentamos esa esta herramienta y fue quizás dar un poco de contexto de, ah, pasa de que estas herramientas vienen desde hace muchos años, entonces desde el año 2018 venimos utilizando esta herramienta en diferentes países, entonces tenemos un problema de estandarización, ¿cierto? Tenemos un problema donde cada país es autónomo en su proceso, entonces esto trae problemas de errores humanos, de que todos tienen en mente otros cálculos al momento de identificar cuál es la cantidad a reponer, cuál es la cantidad de la política de inventario o el nivel de cobertura de inventarios. Entonces, normalmente cada planner va a tener su criterio y lo que buscamos acá es que nuevamente logremos estandarizar esas reglas de negocio para que sea mucho más fácil el poder controlarlas, el poder medirlas. Entonces se hace una explicación de año tras año cómo ha evolucionado la herramienta, cómo hemos venido con Excel, solamente con Excel utilizando macros, pero a medida que se fueron integrando, por ejemplo, países como Colombia, luego para la región, en algún momento era Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia. Entonces ya ahorita lo que tenemos es dos archivos
que consolidan cuatro de los países y por aparte está Brasil, México y Costa Rica. Entonces, ya lo que queremos hacer es una herramienta que logre escalar para estos países y acá entonces empezamos a tener o a encontrarnos con esas restricciones y es que en Excel pues ya no va a soportar eh, el procesamiento para estos países porque son mucho más grandes, ¿cierto? Tienen un nivel más de datos, tienen obviamente un tema de quizás también otros procesos. Entonces, eh, ya ustedes identifican claramente que van a tener que pasar a Python, van a tener que utilizar sí o sí una herramienta que les pueda procesar mucho más rápido la información. Y acá entonces ya el Excel, mostrándoles un poquitico, lo que hace el Excel es extraer ahorita desde los queries desde los sistemas de cada país. Entonces está el ERP, que en este caso es el AS400. En sus países o en sus empresas quizás utilizan SAP o tienen de pronto CG1. eh, no sé si tienen algún otro, pues, ahorita no recuerdo qué otros ERPs. Tenemos Oracle. Entonces, esa extracción se hace ahorita hacia Excel. Pero recuerden que esa extracción de los datos en el nuevo proceso la vamos a llevar hacia Visual Studio Code y lo vamos a procesar con Python. Entonces, para que vayan entendiendo de, digamos, a nivel arquitectura, cómo se mueven los datos. Entonces, ahorita lo que hacemos es llevar esto a Excel con unos queries. Entonces, es una macro en Excel que tiene, ¿cierto? Un lenguaje, acá utilizamos lenguaje de Visual Basic eh, que es el lenguaje que utiliza Excel, que es, digamos, muy parecido a Python en cuanto a que es una serie de instrucciones que se repiten, seleccione esta hoja, eh, haga esta fórmula, ¿cierto? Paso a paso. Entonces también, en caso tal de que ustedes estén diseñando una herramienta en Excel o con una macro, pues recuerden apoyarse en ChatGPT, en todos estos agentes de inteligencia artificial para que sean su guía y puedan consultarles constantemente los errores que va presentando la macro. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo este campo así. Es el mejor, es la mejor guía que pueden tener para elaborarlo. Entonces, acá básicamente, ¿qué hacemos en esta herramienta? Entonces, también detallamos el nivel de funcionalidades que tiene. Entonces, se hace el reaprovisionamiento de productos. Entonces, con esto cubrimos el área perdón, acá no era área, que eso es con la hoja. Cubrimos el área de supply chain, ¿cierto? De los supply planners que son esas personas interesadas en resolver ese problema. ¿Cuántas unidades debo de comprar? Luego también se pueden validar las fechas de llegadas de los productos. Esto involucra, en algunas empresas tenemos el equipo de logística o el equipo de importaciones. Entonces ellos se encargan de hacer el seguimiento. eh, y acá en la herramienta como es una información, es un dato relevante para el trabajo del día a día del supply planner o de la persona de bodega, entonces por eso se integra esa, esa información para tenerla disponible al momento de la planificación de la demanda, de la cadena de suministro. También genera una cobertura y es el reporte de cuánto inventario tengo para los siguientes meses. Puedo decirle a los representantes de ventas que estén tranquilos con con el inventario que tengo, con el inventario que está llegando en tránsito, porque es una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo llega el producto? Estoy tranquilo de que puedo salir a ofrecer más inventario, no voy a quedar mal con el cliente. Entonces ahí se contempla
eh, digamos, esa duda o se cubre el área comercial de esta manera. Luego está la parte de los ajustes del forecast. Entonces esto involucra al área del demand planning. Con el forecast o el pronóstico de ventas que se envía mensualmente, eh, que es para este caso, pero tenemos también, dependiendo del proceso que se esté trabajando, pues este forecast puede ser diario, puede ser por periodos, de acuerdo pues a la demanda constante que se tenga. Y ahí lo que hacemos es comparar, ¿cierto? Qué tan bien o qué tanto se está cumpliendo ese forecast con respecto a la venta, lo que hablábamos ayer, ¿cierto? De los pedidos, una cosa son los pedidos, ¿cierto? El demand planner pronostica 100 unidades, el cliente ingresa su orden de 100 unidades, pero resulta que supply o el área de logística, supply planner, solo tiene disponibles 50 unidades. Entonces, es empezar a identificar, bueno, qué está pasando con la llegada de los productos, con la planificación de los materiales, con el tema de las plantas. Entonces, eh, ahí se dan básicamente esas discusiones. Luego está el supply plan, que es yo recibo ese forecast, ese pronóstico como parte de, del área de demanda, pero luego debo de cruzarlo con mis inventarios, debo de cruzarlo con lo que está llegando en tránsito y le debo de comunicar internamente a las plantas cuál va a ser mi siguiente compra, cuál es mi proyección de compra para los siguientes meses. En el caso, quizás hay algunos proveedores que de pronto les sugieren esta información para ellos prepararse mejor, ¿cierto? Quizás un proveedor, por ejemplo, de envases, un proveedor de empaques, para ellos poder satisfacer eh, adecuadamente en cantidad y en tiempos de llegada esos requerimientos que tenemos, pues debemos de convertir ese pronóstico de ventas en compras proyectadas, ¿cierto? Para el mes de febrero voy a colocar esta cantidad, marzo, y se hace un reporte detallado por mes. En el caso que tenemos nosotros, como son las plantas que en su mayoría la mayor parte de las plantas está en Estados Unidos, entonces ese termina siendo el input para el proceso de ellos, para configurar las máquinas, para saber qué materias primas comprar y hacer toda su planeación de la producción. ¿Listo? Y entonces ustedes para que lo vayan relacionando a nivel de proveedores, cómo yo también podría, si quizás hoy yo no lo hago o mi proveedor no me lo pide, cómo yo sí le puedo informar de que viene un proyecto grande y quiero asegurarme como supply planner de que el proveedor va a tener la capacidad y si no la tiene, desde ya saberlo y empezar a buscar alternativas. Luego está la parte de gestión de inventario en otras bodegas y esto normalmente pasa eh, cuando se crean almacenes de productos que no están en buenas condiciones, que tienen cortas fechas de vencimiento, entonces se separa del inventario principal que yo tengo disponible para la venta, pero no debo dejarlo a un lado, ¿cierto? Porque algunos productos yo voy a poderlos reutilizar, quizás si le cambio la caja puedo volverlo a meter para el inventario, pero hay otros que definitivamente ya están vencidos, van para destrucción, pero no me van a servir para el proceso de compra, pero sí los voy a tener que contemplar para evaluar o costear todo el inventario que tengo, ¿cierto? Todo ese capital de trabajo que tengo invertido, cómo debo de liberar ese capital para poder o generar más presupuesto para las compras o generar más presupuesto para nuevos productos en el área de producción y demás. Luego está la parte de los clientes, lo que también veíamos ayer, cómo entran esos pedidos, si tenemos relación con las cadenas de retail, ¿cierto? Tenemos también pedidos directos donde llama
el distribuidor, en este caso los clientes son distribuidores, entonces ingresan unas órdenes ya sea por teléfono o por una plataforma, entonces recibimos o estamos, eh, digamos que tenemos esa actualización diaria de, eh, aparte del pronóstico, quizás si están ingresando más órdenes de lo que está pronosticado o menos órdenes, entonces también nos ayuda a visualizar eh, la parte de la entrada de los clientes. Luego, la detección de las anomalías o las alertas o el monitor de alertas también se le llama, y donde toma valor estas herramientas y es que nos ayuden a ir directo al problema, directo a, a lo que yo debo enfocarme, porque aquí tenemos mucha información, muchos productos, pero ¿cuál es esa ruta que debe seguir el usuario? Voy a identificar dónde está, dónde tengo faltantes de producto, dónde tengo atrasos de producto, pero de todos esos atrasos que me están llegando, ¿cuál es el producto que más valor representa, el que te pesa más en la facturación? Entonces, nos ayuda a enfocarnos más en lo que realmente tiene valor. ¿Listo? En priorizar los problemas del día a día. Luego está la parte también de cubrir vacaciones eh, o también darle, digamos, esa alternativa de que en caso tal de que la persona no esté, en que la persona sea ausente, pues pueda otra persona fácilmente reemplazarlo, porque a veces nos encontramos que la persona tiene su Excel con su fórmula y pues solo él es el quien lo entiende y solo él es el que sabe actualizarlo, y el día que no está, ahí es donde aparecen los problemas, se para inclusive todo un proceso porque la persona ya no está y él era el que sabía cómo se actualizaba la macro. Entonces, también por eso hacemos esas automatizaciones para que todo quede más centralizado y más estándar. Y también esto ayuda entonces ya al seguimiento y al control de parte de los supervisores, porque cada uno tiene por aparte su Excel, pero es muy complejo consolidar la información. Son casi 19.000 productos en total Latinoamérica, entonces eh, el poder buscar dentro de esos 19.000 qué es lo que está, a, qué es lo que me debo enfocar para atacar, pues va a ser difícil. Y ya el detalle de las alertas, ustedes pueden eh, priorizar o crear sus alertas de acuerdo a sus necesidades de negocio. Por ejemplo, acá tenemos cuáles son esos productos que están por fuera de esa política de inventario, o llámele usted cobertura de inventario o límite máximo de inventario. Cuáles son, por ejemplo, las cancelaciones de órdenes que yo debo de hacer a las plantas porque ya tengo mucho inventario de ese producto, porque no se está vendiendo bien, pero resulta que ya había colocado una orden para que me llegara en los siguientes meses. Entonces, desde ya la herramienta me puede alertar, ojo, de acuerdo a esta política de inventario, ya te está sobrepasando, entonces tienes una orden abierta o en tránsito, entonces aplica para que aparezca esa advertencia de que debes de reducir el inventario. Y así, bueno, para no entrar más en detalle, eh, una serie de alertas. Entonces, nuevamente recuerden que esto va a variar mucho con su proceso. La idea es que me puedan comentar qué ideas tienen ustedes. No sé si hasta ahí tenemos dudas, preguntas, comentarios. No, seguimos Es, entonces. Señor, sí, todos esos supongo que entonces te generan un reporte de excepciones. exacto. No, es que está súper ideal. Es que pareciera mentira, pero luego la comunicación se trunca en alguna parte y entonces que la película quede incompleta. Si el equipo de import-export
por algo se atoró el producto en la aduana, no lo sabe planeación, venta sigue con la expectativa de que va a estar disponible para tal fecha. ¿Y qué creen? La realidad va a ser otra. Y, Exacto. y si justamente es nuestros principales clientes es retail, pues allá entra en juego los vendors, ¿no? Que son los mínimos de fill rate, y no es tan fácil parar el pedido. Más bien vamos a estar incurriendo en stockouts, y dependiendo de el tiempo en el que llegue el material, pues es el tamaño del impacto del fill rate. Y súper importante también de esto mismo, lo que decías, eh, en algún lado por donde pasé, las plantas que nos abastecían en Grecia, Francia, Brasil, lo primero que nos pedían era un proyectado de compras para que ellos Exacto. hicieran un reservado de capacidad. Como es manufactura centralizada, es decir, cada planta en donde hubiera, hacían productos muy específicos, o sea que no existían en el resto de las plantas. Ellos tendrían que hacer el allocation por país o por región y justamente acomodar la capacidad para ver si iban a cubrir, no cubrir, si les sobraba o les faltaba capacidad, y para que nos hicieran el feedback. Lo que decías de eso, sobre todo lo veíamos con proveedores locales, ¿no? Igual Ujú. darles la visibilidad. A lo mejor les compramos un, el proceso de empaque, y la fluctuación de mano de obra pues es obviamente sensible. Y si uno no le da la visibilidad al proveedor, ¿y qué crees? Ahora te voy a pedir el doble, sí, pero ¿qué crees? Pues no tengo manos para responder al doble. Exacto. Entonces es una cadena, por eso digo, la comunicación es vital, porque justamente dar esa visibilidad de información, pues a todo mundo le permite tomar las decisiones y las acciones para estar en línea con la información. Total. Sí, y Bueno, todo ese, toda esa salida de información que ustedes tengan, eh, sí, siempre traten de compartirla con sus proveedores. O sea, no es, digamos que no todos los procesos están tan organizados o no todas las empresas, eh, pero eso sí, al menos a ustedes les va a garantizar que ya enviándoles esa información, inclusive el proveedor quizás va a tener más prioridad sobre ustedes porque ya tienen claridad sobre lo que les están requiriendo. Entonces, lo que tú dices, ya empiezan a reservar el producto. eh, y lo importante es que podamos reaccionar. Siempre en suministro pasan todos los días cosas, pero lo que normalmente no acepta el cliente es que no le digas con claridad cuándo va a llegar. Lo que sobre sabe. todo, como bien dices, de forma anticipada en tiempo y forma. No te entrego para la fecha pactada, pero esta es mi mejor fecha. Y a esa ya nos Exacto, comprometemos, ¿no? Sí, porque también hablar con ambigüedad de lo más pronto es un día, dos, una semana, un mes. total. Y ahí también es importante, por ejemplo, ya en términos de proceso, están las reuniones, ¿cierto? Que ustedes tienen, acá se les llaman los TIR, ¿cierto? Esa reunión con el equipo de importaciones para controlar ese estatus de las órdenes en tránsito, pero ahí se recolecta información. Antes, digamos que esa información era difícil integrarla, pero hoy en día podemos hacerlo. O sea, si queremos, por ejemplo, si se llena un Excel con el estatus de el número de la PO y esto se hace todos los días y por alguna razón tú no pudiste estar en la reunión, pero se colocó un comentario de que la PO 1340 se movió la fecha de llegada. Entonces, el- la si todo ETA. eso está, exacto, si todo eso está integrado dentro de este proceso, genial, porque hoy en día toma mucha relevancia la información cualitativa porque así como, por ejemplo,
Aquí la persona que está, por ejemplo, recolectando la información o transcribiendo el texto a texto, el audio. Entonces, eso es vital. Va a llegar un momento en el que vamos a poder, a medida que vamos avanzando en estos procesos de estandarización, podemos ir extrayendo mucho más a detalle esa información y convirtiéndola a que sea una información valiosa, como que yo le puedo decir, bueno, realmente hablaron algo en esta reunión sobre el embarque tal o el producto tal. No, realmente no se habló nada, entonces no haga nada, así como condicionales generales, pero eso digamos que es importante tenerlo en cuenta, que podemos también integrar esa información de que se ejecuta hoy en día, pues, o que se procesa en las reuniones. Listo. Entonces, eso a términos de estar claros qué va a ser la herramienta y alinear expectativas, porque luego por allá empieza a aparecer otras solicitudes de parte del equipo comercial o de parte del equipo de producción, pero es que venga, yo quiero que esto me llegue un correo con la información de qué producto se atrasó. Entonces, aclarar, alinear esas expectativas, recolectar, aquí es importante recolectar esa retroalimentación de parte de los usuarios, no solo los comerciales, sino producción, la parte de logística, que ellos puedan expresarte, mira, yo quisiera que tú me avisaras en un reporte así o en un correo o me colgaras en una carpeta un archivo. Entonces, con eso también alineamos expectativas y lo que no podamos cubrir lo tenemos en cuenta para una siguiente fase de la automatización. Entonces, también no traten de abarcar toda la automatización en una sola fase porque va a ser imposible. Y ahí es donde vamos a ver también algo luego del cronograma, que es importante también en un simple Excel escriban y colóquenle fecha a cada actividad. Esto es vital para que esto también se cumpla y les dé un orden en el proceso de implementación. Ah, vamos a hacer el desarrollo, vamos a hacer el proceso de divulgación, vamos a hacer las pruebas con cada uno de los usuarios, pero eso también les da visibilidad para que ustedes puedan tener control sobre el proyecto y estar comunicando a sus jefes, mire, vamos así, vamos retrasados, vamos a tiempo, eh, y se tenga un orden, se tenga una organización de todo el proyecto y se pueda actuar, ¿cierto? Identificar esos momentos o esos procesos que quizás van a detener esa estandarización o esa automatización por algún permiso, por algún tema de ausencia de alguna persona vital para el proyecto. Entonces, eso es súper importante. Ya luego acá, eh, entonces, ese Excel que ustedes tienen o esa idea, eh, lo pueden empezar a organizar y a filtrar, como que listo, de todas esas columnas que yo utilizo o todos esos parámetros, cuáles son esos parámetros con los que yo me debo de quedar y cuáles son esos parámetros que yo debería luego adicionar, ¿cierto? Como que, me están pidiendo que haga un cálculo de la venta de los últimos 6 meses, entonces voy a contemplarlo a ver si lo puedo hacer. Entonces, esto como un tip para que lo puedan organizar, pues nosotros lo hicimos de esta manera, identificar qué tipo de dato es, desde dónde se va a obtener ese dato, desde qué fuente de información y algún comentario como para tenerlo en cuenta. Y ya luego ustedes dimensionan, ok, esto tiene normalmente 120 campos, vamos a incluir estos y paso a paso vamos a ir avanzando en cuanto a listo, cómo voy a extraer este campo, qué debo de hacer, qué cálculos debo de generar adicional. eh, y ya luego un poco de la parte de las tablas, de como que, listo, ¿cuál es esa información que ustedes van a tener si ya tienen esos permisos?
como yo les decía ayer, traten de empezar a tocar puertas, a mostrar esas ideas que ustedes tienen. La única forma para ustedes darse a conocer es que empiecen a mostrar interés, empiecen a generar iniciativas, que empiecen a trabajar en sus mismos puestos de trabajo sobre el proyecto, que es lo que les va a dar esa expertise. Recuerden que el mundo de las macros es muy amplio, el mundo de Excel. Ustedes pueden aprender muchas habilidades, muchas herramientas, eh, pero deben de practicar sobre lo que tienen actualmente. Entonces, si llevan ese proceso de inventarios, ¿cómo hago para automatizar esta hoja de inventarios que corro todos los días? Recibo quizás órdenes de embarque. ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo coloco una fórmula? ¿Cómo lo hago con una macro? Entonces, eso es lo que finalmente nos da esa habilidad de empezar a aprender sobre cómo movernos un poquitico más rápido en las herramientas, cómo empezar a automatizarlas. Ya luego la parte de las fórmulas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, y lo que les decía del cronograma, ¿no? Entonces, eso le quería como dar esa claridad de qué es lo que vamos a estar ejecutando. Y acá entonces volvemos otra vez a la presentación y para esta sesión, entonces acá como introducción tenía la parte de eh, el reto, ¿cierto? Que tenemos entre supply y demand planning, eh, o el área de suministros en general. Cuando tenemos esos datos dispersos que les mencionaba, información de reuniones, información de embarques, quizás también tenemos confirmaciones de llegadas en correo, eh, archivos compartidos donde te dicen, no, acá en el archivo compartido estoy pegándote los ajustes del forecast, te estoy actualizando eh, los productos que tienen alguna restricción con temas de importación. Entonces, no todo va a estar, quisiéramos que todo estuviera en una sola fuente de información, pero pues la realidad es otra. La realidad es que Excel sigue, obviamente, siendo parte de ese día a día donde almacenamos información importante y no todo lo podemos consolidar en el ERP. Entonces acá tenemos que normalmente utilizamos gran parte de nuestro tiempo tratando de procesar esa información, voy todos los días a ese archivito, lo descargo, arreglo las columnas, elimino lo que no quiero. Entonces, esos pequeños procesos son los que vamos a ir identificando para saber qué es lo que vamos a automatizar. Eh, y ya finalmente lo que queremos es crear, ¿cierto? Organizar ese flujo de procesos. Vamos a entender cuáles son esas fuentes de información que vamos a considerar, y finalmente vamos a tener no solo un archivo, sino que vamos a tener eh, varias tablas que luego nos van a servir para construir esas visualizaciones. Entonces, en una parte ya tengo quizás los pedidos, en otra parte tengo lo que son los inventarios por bodega, y ya en una base de datos principal voy a consolidar toda la información. Entonces acá, esto ya lo habíamos hablado, acerca del pipeline, cuál va a ser ese flujo de trabajo que vamos a ejecutar, ¿cierto? Que vamos a tener que identificar las reglas de negocio, que son esas fórmulas, esos cálculos que se hacen, eh, y vamos a tratar de liberar todo ese tiempo que utilizamos en ese análisis, en calcular siempre, eh, que a veces, por ejemplo, colocamos una columna adicional para hacer algún cálculo manual. Entonces cada vez que bajo el archivo hago ese cálculo. Entonces todo esto lo podemos hacer en Python, todo esto lo podemos estandarizar. Y acá lo que les recomiendo es que esas fórmulas traten de hacerlas en Excel, traten
de colocarlas aparte para que también eh, las puedan trabajar con los equipos cuando llegue el momento de estandarizarlo, ¿cierto? Porque a veces la persona o los líderes van a cuestionar siempre, por ejemplo, para el tema de meses de inventario. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de safety stock o de meses de inventario que deberíamos de tener? Entonces, no, que es que yo tengo mi fórmula que considero deben de ser 30 días, más lo que normalmente se atrasa el camión. Entonces, no, todo debe estar estandarizado y todo lo debemos de hacer en una primera instancia en Excel, puede ser, pues que eso es lo más práctico para poder explicar como que todos esos cambios que se están haciendo, ¿cierto? Aclarar esos cálculos importantes porque ya luego esto les va a dar como una orientación, una guía al momento de que ustedes conviertan esto en Python, ¿ya? Porque en Python no vamos a tener celdas, sino que vamos a tener instrucciones de líneas de código donde vamos a tener que decirle, résteme esto, súmeme esto, si esto pasa, haga esto. Entonces, eh, tal cual como hacemos en un Excel que detallamos una fórmula de igual sí o un buscar B, todas estas opciones están de igual manera en Python, pero el trasladar esas fórmulas a ese entorno de pronto se va a tornar un poco confuso porque ya perdemos como esa lógica que tenemos de ver todo siempre en columnas, que, tomo esta columna menos esta columna. Entonces, de pronto acá, eh, la parte de entender ese espacio en el que se mueve Python, eh, se nos puede dificultar. Entonces, eh, acá sacar por cada indicador ese detalle de qué es lo que están haciendo en cada uno. Y entonces empezamos a hacer esa transformación, ¿cierto? Empezamos como les mencionaba, si vamos a hacer sumas, entonces tiene ciertos comandos, podemos hacer obviamente divisiones, podemos hacer buscar B, que en este caso se llama punto .map, o podemos hacer merge, que también es otra función para traer datos de una tabla a otra, ¿cierto? Que siempre escogemos una llave o una llave principal que normalmente es el código del producto. En este caso es el código del producto más las siglas del país. Entonces, esto hace que, que tengamos una identificación eh, única porque el mismo producto existe en los diferentes países, pero ya con las siglas del país, entonces ya va a ir directamente a identificar el producto que se requiere y no va a confundir la información. También podemos hacer igual restas y ya un poquitico más de fórmulas complejas, eh, pues ni tan complejas, ¿no? Lo que digo es que cuando empezamos a hacer de pronto condicionales, nuevamente todo esto, no crean que uno digita línea por línea, eso era antes. Ahorita prompt, vamos a cualquiera de los agentes de AI y le preguntamos, quiero hacer una división en Python, la tabla se llama así, el campo se llama así y te lo va a generar. Entonces, inclusive con los comentarios de identificar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en cada una de las fórmulas para que luego te puedas acordar para que si otra persona entra a ayudarte o entra a modificar el código, pues tenga claridad de qué es lo que se está haciendo. Entonces también empezar a tener ese orden en los cálculos para que facilite el entendimiento de lo que se está haciendo. Y acá entonces ese reporte final de lo que se quiere es que esa información se consolide en un data frame, que es finalmente una tabla eh, que consolida toda esta información. Entonces, por país está la división del producto o está puede ser la categoría del producto, ¿cierto? Que tenemos cintas, tenemos
productos de protección personal, tenemos cintas eléctricas, adhesivos, etcétera. Y finalmente es como el resultado de cómo se ha se han realizado todos los cálculos y finalmente pues ya podemos ver en Excel. Entonces luego de esto podemos decirle en Python, genéreme finalmente un Excel con las operaciones que hicimos para que empecemos, digamos, a validar los cálculos, pues nuevamente se facilite más la, la, la comprobación de los datos, la validación, que igual lo podemos hacer en Python, pero en Excel pues vamos a poder manipular mejor los datos. Entonces acá vamos a ir nuevamente a preguntas hasta ahí, dudas. No, profe, de mi parte no. Listo. Entonces vamos a explicar muy brevemente también pues, la parte de cómo configurar ese entorno de Python para las personas que em, están em, empezando en el mundo de la programación. Entonces yo traté de colocar acá, justamente generé un prompt para que ustedes también se familiaricen, para que tomen confianza, para que empiecen a usar lo que es la mejor forma. No me canso de decirlo porque, porque lo que quiero es que no le tengan miedo y que empiecen a usarlo, que empiecen a usarlo para programar, que sea desde hoy su mejor asistente, que pueden preguntarle muchas cosas. Eh, entonces acá traté de generar ese prompt como para que nos explicara el paso a paso de cómo configurar Visual Studio Code, que, que ese es el taller. Entonces también le dije, colócame como la analogía de un taller para poder entender cada uno de estos conceptos, ¿no? Porque a veces nos cuesta empezar a relacionar, pero ¿qué es esto que me hablan del intérprete? ¿Qué es esto que me hablan del notebook o el bloc de notas? Entonces vamos a ir a hacerlo paso a paso. Entonces recuerden que deben de descargar acá, entonces también te genera pues los links. Igual es muy fácil de buscar en Google. Entonces descargar en este caso Visual Studio Code. Vienen acá, descargan la aplicación. em, luego entonces, entiendan que Visual Studio Code es el entorno, ¿cierto? Es como ese taller. Acá vamos a trabajar con una analogía de que es un taller. Y Python viene siendo, Visual Studio Code, perdón, viene siendo ese taller donde se van a hacer todos los trabajos. Entonces, hay diferentes talleres, ¿cierto? Podemos trabajarlo en Google Colab, es otro taller donde se puede procesar código. eh, y así tenemos pues varios donde podemos ir y trabajar con Python. Eso va al gusto de cada persona, va a depender también del, de los límites de programación o de aplicaciones, perdón, o de software que tenga la empresa. Luego descargamos Python. Acá también está el link. Vamos acá a la última versión. Descargamos para Windows, en este caso, pues que la mayoría, pues para los que tengan Mac también lo pueden hacer. Luego acá nos recomienda marcar el path, adicionar Python al path, que es como la ruta. Entonces, el path es como la analogía de lo que va a hacer Windows cuando ustedes quieran buscar o llamen a Python, entonces él puede identificar que Python está en una ruta determinada en su equipo. Entonces, como que puede atraer ese, esa herramienta que va a usar en su momento. ¿Listo? Entonces,
Ya de ahí tenemos, una vez que hayamos instalado Visual Studio Code, pues acá para ahorrar tiempo lo vamos a hacer un poco más práctico, pero recuerden, si tienen alguna duda, van consultando con ChatGPT que los va a ir guiando paso a paso. Entonces acá una vez instalamos, voy a cerrar esta, abrimos entonces Visual Studio Code y acá luego lo que nos dice es que vamos a seleccionar como una carpeta, vamos a crear ese entorno virtual. Entonces esto es importante porque en esa carpeta lo que va a hacer es que, digamos que se va a almacenar toda la información, se va a almacenar todas las librerías, todo ese flujo de trabajo que ustedes van a crear va a estar ahí en esa carpeta. Entonces, esto les sirve luego para migrarlo para, para otro, para otro, al momento que quieran escalar, por ejemplo, la automatización. Entonces, todo va a estar ahí. O sea, ahí va a estar consolidado todo lo que usaron para la automatización. Eh, Entonces simplemente acá, muy fácil, digamos que vamos, le damos en abrir carpeta, abrir folder y vamos a seleccionar acá cualquier carpeta. Yo voy a seleccionar esta carpeta que dice taller eh, y luego acá pues tenemos que instalar algunas extensiones que son Python y Jupyter Notes, en este caso Jupyter Notes es como ese blog de notas en el que vamos a escribir ese código, ¿cierto? En el que vamos a empezar a, a, a crear esa línea por línea en Visual Basic o en las macros de Excel es más o menos esto, ¿cierto? Que es como ese repositorio de texto del script, línea por línea. Entonces acá lo que se llama es un blog de notas, entonces vamos a utilizar Jupyter Notes. Y luego vamos acá en extensiones, acá buscan Python, como yo ya las tengo instaladas, eh, pueden buscar Jupyter, es con Y, Jupyter Notes. Entonces van a ir preparando ese ambiente, ese entorno, van a ir instalando cada una de las extensiones, instalan la de Python. eh, y luego lo que vamos a hacer es comprobar, vamos a crear entonces, vamos a abrir, perdón, el terminal. Cuando nos hablan de la terminal, básicamente es esa conexión directa que tenemos para empezar a para generar las órdenes, eh, digamos, directamente con la máquina, ¿cierto? Nosotros tenemos dos formas de conectarnos o de comunicarnos con la máquina y es, tenemos este entorno visual, ¿cierto? Que vemos acá con opciones, la parte gráfica, la parte de botones que tenemos, ¿cierto? Para llegar, por ejemplo, a una carpeta, pero desde la terminal es la parte de la comunicación que tenemos directamente con la máquina sin tener un entorno gráfico. Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces acá simplemente en el entorno virtual lo que vamos a es, perdón, en la terminal vamos a crear ese entorno virtual. Entonces acá con esta opción simplemente vamos copiando cada una de las instrucciones y lo que acá hacemos es llamar Python. Entonces colocamos Python, luego la rayita y el M es que vamos a crear una carpeta, ¿cierto? Y que vamos a crear un entorno virtual en esa carpeta que ya abrimos. Entonces, él ahí lo que hace es crear básicamente, ahí ya creó, digamos, el, el entorno virtual, que el entorno virtual, como les decía, es esa caja de herramientas exclusiva que ustedes van a utilizar para este trabajo. Entonces, ¿por qué esa caja de herramientas? Porque así como Excel
tiene tablas dinámicas, tiene gráficos, tiene fórmulas, tiene la parte de colores, ¿cierto? Todo lo que se utiliza. Python también tiene las librerías. Entonces, las librerías son esas opciones, son esas herramientas que se han venido creando a lo largo de los años. Entonces, vamos a tener que cargar esas librerías, esas herramientas. Por ejemplo, vamos a manipular bases de datos de Excel. Entonces, voy a utilizar pandas, voy a utilizar gráficos. Entonces, Matplotlib. Entonces, cada, cada herramienta yo la debo de llamar, yo debo de instalar, porque no voy a utilizar todas las herramientas que tiene Python. Hay, por ejemplo, eh, librerías para lo que es el procesamiento de modelos de estadísticos. No, pues acá por ahora no necesito esa herramienta. No necesito cargar eso en mi entorno virtual porque pues no lo vamos a utilizar de momento. Eh, entonces luego pasamos a activar, vamos a activar ese entorno virtual. Acá pues con un T para los que no saben, vamos, cada vez que damos copiar código, y trabajemos sobre la terminal, solo con clic derecho pegamos eh, el código. Solo dan clic derecho y se pega el código. Entonces, acá ya tenemos activo. Él ya nos ha confirmado que tenemos ya activo ese entorno virtual. Ya está listo. Y acá lo que vamos a luego es a seleccionar el intérprete. El intérprete básicamente es como ese mecánico asignado a ese trabajo, ¿cierto? Es lo que es el que va a permitir ejecutar ya el código como tal. Entonces simplemente acá le damos Control Shift P, le damos seleccionar intérprete y acá le damos Python, seleccionamos Python, tal cual como nos pide, como nos dice el paso a paso. Listo, luego vamos entonces a crear el archivo, vamos a crear el notebook, que es como esa libreta, acá lo que nos dice es como esa libreta del mecánico, esa, ese blog de notas donde vamos a ir probando, donde vamos a ir escribiendo todo el código, que se le llama el script. eh, y acá simplemente le damos File, entonces seleccionamos New File y seleccionamos Jupyter Notebook. ¿Listo? Entonces ya él nos empieza a mostrar de manera eh, gráfica cómo trabaja Jupyter Notebook. Entonces tenemos una cajita para insertar código y luego tenemos una cajita para generar Markdown. Markdown es la parte de texto. Cuando ustedes empiezan a colocar, por ejemplo, perdón, cuando empiezan a colocar los títulos. Entonces, por ejemplo, colocamos acá, bueno, tomo agua, que me da tranquilo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces, bueno, entonces acá es para colocar títulos. Entonces, taller con control enter vamos a ir ejecutando. eh, y ya tiene una serie de comandos. Numeral, entonces es el título grande o el primer título. Doble numeral, entonces es como el subtítulo. Y cada vez más pues se va haciendo, digamos, el orden del Markdown. Esto luego les ayuda como para, sí, como para explicar paso a paso qué es lo que están haciendo y pues que no se hace código ahí plano, eh, que a veces es difícil de entenderlo. Em, y listo, entonces ya pueden empezar, ya está preparado el entorno.
para que ustedes empiecen a ejecutar las diferentes librerías y demás. Yo sé que fue muy rápido ahí, pero entiendan que esta parte pues obviamente va a tomar un poco más de tiempo para los que están eh, empezando, pero utilicen, inclusive es que acá también ya tiene la parte de IA. Yo no la utilizo, pero acá también pueden generar el código con esta opción, así que pruébenla y tengan ese asistente acá adentro o en la parte externa como es ChatGPT, cualquiera, el que más se ajuste a sus necesidades. Y listo, entonces iba a abrir acá dudas hasta ahí, tanto para las personas que de pronto no conozcan a detalle lo que es Python. Dudas, preguntas. Y acá entonces volvemos al script general que tenemos para la herramienta. Entonces básicamente eh, se fueron, entonces acá yo les de todas maneras les dejé el detalle de cómo se crea ese entorno virtual de manera general, cómo se crea el notebook, acá lo que les explicaba de los títulos. Y entonces empezamos con la parte de la creación de las tablas. Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer es llevar, volvemos al Excel, llevar todas esas tablas, pedidos, forecast. Vamos a consolidar primero esa tabla principal, que es la que nos permite evaluar por cada uno de los códigos, en este caso, la información de suministros, cuánto inventario tiene, cuánto debo de reponer. Entonces, en esta automatización, lo que estamos haciendo es tratar de replicar esto mismo que tenemos en Excel, lo vamos a llevar a Python. ¿Ya? Entonces, esto tiene una macro que tarda más o menos 10 minutos, 20 minutos, mientras copia, pega, hace sus tareas repetitivas. Pero entonces en Python lo que va a hacer es correr esos mismos operaciones, pero lo va a hacer de una manera más rápida, porque su manera de procesar los datos es diferente a la de Excel, porque Excel tiene la parte gráfica, tiene la parte de las celdas, mientras que en Python al ir por procesamiento en línea, por código, pues va mucho más rápido. Entonces, para que tengamos claro esa parte que queremos volver a replicar esta primera fuente de información eh, en Python. Entonces, empezamos voy a ir explicándoles acá el código de manera general. Entonces, se listan, por ejemplo, el nombre de cada campo, entonces región, y se coloca qué tipo de dato va a ser almacenado en ese campo. Si es un texto, si es un dato, si es una fecha. Entonces, por ejemplo, el lead time. eh, entonces, si ese número, si ese dato tiene decimales. eh, y esto hace relación con lo que previamente ustedes, pues, lo que les recomiendo, que en el archivo Excel vayan uno a uno, vayan paso a paso. Este campo, voy a crear este campo que está en el archivo Excel, voy a llevarlo a Python, voy a colocarle este nombre y así sucesivamente. Ya luego tenemos la parte de las conexiones, entonces vamos a empezar a completar esa base con la información que tenemos en la nube. Entonces, para este caso, la información está almacenada en el ERP. Recuerden que es
el que tenemos acá. Entonces está un sistema para Perú, para Colombia y así sucesivamente para cada país. Para conectarnos a un ERP, empezamos a utilizar el lenguaje de SQL, ¿ya? Entonces, SQL nos permite básicamente decirle eh, cuál es ese usuario. Vamos a tener que digitar, por ejemplo, la contraseña tal cual como nos conectamos, pero esta vez lo vamos a hacer por medio de código. Ah, bueno, qué pena que me falte una parte y es la instalación de las librerías, lo que les decía de voy a necesitar una librería para procesar datos en Excel, para generar gráficos, para generar operaciones matemáticas. Entonces, deben de ir instalando esta parte de instalar las librerías. Entonces, así eh, esto van a ir ejecutando y cada una de esas librerías va a empezar a guardarse en esa carpeta. Y esto lo van a hacer solo una vez, ¿ya? Para que no tengan que estar ejecutando cada vez que corran ya luego el flujo de trabajo, ya las librerías quedan ahí almacenadas. Entonces habrá una librería, por ejemplo, para conexiones ODBC, que es para conexiones justamente a, a ERPs. Pero entonces, si ustedes tienen una conexión, por ejemplo, a algún archivo de Excel, igual también lo pueden hacer. Ahorita les muestro. Eh, pero básicamente le indicamos el usuario, la contraseña, que acá no sé si corra. Vamos a ver. Acá voy a hacer seleccionar el. Entonces voy a seleccionar los campos. Entonces, para los que también de pronto no conocen mucho de SQL, SQL es el lenguaje eh, para poder extraer las tablas de un sistema operativo, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos que decirle qué campos yo voy a contemplar, qué campos son los que quiero y cómo me va a ir transformando esos datos. Entonces, quiero que esto sea Perú, entonces Perú me lo va a completar como el campo de country code. La división, el grupo va a hacer referencia a este campo y así sucesivamente con cada uno. Eso es un trabajo también que ustedes deben de apoyarse en caso tal con el equipo de IT para que les explique a detalle eh, cómo se relaciona cada una de las tablas, qué información contiene cada una de esas tablas y nuevamente, esto no crean que esto lo digita uno paso a paso. O sea, esto también, yo lo que hago es, voy a generar una consulta de SQL, esta es la tabla, quiero traer estos campos y él empieza a generarte cada, cada línea pues para el script. Y acá básicamente son, luego de traer esos datos, él lo que hace es convertirlos eh, en columnas, ¿cierto? Lo apila por columnas y lo apila por filas para que luego se pueda procesar. Y nombra esos datos como los nombra en una tabla. Entonces crea como esa primera, esta, acá les iba a mostrar. Luego, entonces, la tabla, por ejemplo, de inventarios en otras bodegas. Entonces, lo mismo, esto es una tabla que está conectada, es otra conexión que debe hacer al sistema. Debo indicarle las columnas en específico que voy a necesitar. Si quiero hacer una transformación en el mismo proceso, por ejemplo, alguna operación de suma, que me haga un condicional. Si encuentra estos campos 1, 2, 3, entonces me coloque que esto es un finish good
un finished good, es el tipo de producto o es una materia prima. Em, Luego hacemos lo mismo, entonces, mire, para Colombia, a pesar de que es el mismo sistema, son otras tablas diferentes que tienen otro, a lo largo del tiempo han ido cambiando de nombre, entonces debemos de ir identificando paso a paso cada una de las columnas. Está luego la parte de Colombia, cada uno de los países. Acá se repite. mm, por país, le bajo un poquitico más. Por ejemplo, los traspasos que se hacen entre bodegas, que eso es información que a veces queda como en el aire, como que estamos moviendo un inventario de una bodega a otra, entonces deben de asegurarse que todos los datos que estén contemplados porque puede hacer que ese movimiento los haga comprar más inventario de lo que realmente tienen. Entonces, eso es importante en el mapeo del proceso. Y ya finalmente, ya cuando tenemos todas las tablas descargadas, empezamos a hacer entonces esa transformación de las fórmulas, ¿ya? Entonces, eh, condicionales. Si esta columna es igual a available, entonces haga esto, lo otro. eh, Rellenar campos. Entonces, es una variedad de fórmulas de operaciones que se pueden ir apilando una tras de otra y que se van a ir a ejecutar, se van a ejecutar pues en cadena. Y ya luego acá tenemos entonces lo que es la conexión, por ejemplo, hacia Snowflake. Entonces, acá cambia un poquitico. Entonces, ya le debo de colocar el usuario es diferente. Debo de indicarle hacia qué tabla se va a conectar, por ejemplo. eh, y debo indicarle en el query, vuelve y se repite SQL. Vuelve y se repite el mismo proceso. Acá lo único que cambió fue la conexión. Entonces, esto es una conexión diferente, pero nuevamente va a la nube, consulta las tablas, hace toda la extracción de los datos y lo convierte en una tabla. Y así sucesivamente. Entonces, ya aquí en adelante se organizaron las consultas en cuanto a bases de datos en Snowflake. Y acá ustedes pueden ir imprimiendo las bases, cómo está generando esa información. Entonces, acá tenemos el pronóstico, por ejemplo, la tabla que se conecta hacia el pronóstico. Entonces, extrae por cada mes cuáles son las cantidades que se requieren o que se han planeado. Más operaciones. Y aquí ya empezamos entonces a convertir esos datos, empezamos a pasarlos a archivos de .csv. Entonces, acá les voy a mostrar un poco de los resultados. Entonces, en ese entorno virtual, él va a ir em, consolidando, va a ir generando esos archivos de Excel. eh, y acá lo recomendable es generarlo en archivo .csv para que no genere tanto volumen de información. Entonces, acá ya va colocando, esta es la extracción que hice desde Snowflake y empezamos a validar columna por columna que la información sí sea consistente, que sí sea coherente. Entonces, lo pueden hacer generándolo en Excel o lo pueden hacer directamente en el notebook, solo que acá pues no van a poder ver todos los registros. Y así sucesivamente pues con cada una de las tablas. or- por ejemplo, está la tabla de las órdenes de compra, las ventas, inventarios obsoletos, comentarios. Entonces, acá
los comentarios que les decía de los productos que tienen restricciones. Entonces, ya es información cualitativa, pero que nos sirve eh, para conocer las restricciones de cada producto y que no están almacenadas en el ERP. Y más fórmulas. Entonces, que este es un proceso grande, pero siempre se repiten como las mismas fórmulas. Son o multiplicaciones, por ejemplo, pasar un inventario de cantidad a dólares, quizás hacer alguna limpieza de información. Entonces, quiero que este campo, todo lo que contenga las letras MD, me lo reemplace. Todo eso se puede hacer. Eh, y allá ya faltan para ir cerrando. Entonces, no sé si hasta ahí ya tienen dudas, preguntas. eh, Listo. Entonces, este proceso termina con, básicamente, con esa transformación de los datos, esa, esa generación de cada una de las tablas ya procesadas, ya estandarizadas por cada país. eh, Nuevamente, en sus procesos tienen que identificar qué es lo que van a estandarizar, qué es lo que quieren contemplar, cuáles son esas columnas, cuál es ese nivel de detalle de la información. Y ya ustedes pues aquí lo que estamos haciendo es, vamos a ir preparando los datos para luego poderlos ya cargar más fácilmente a Power BI, que es la herramienta final que vamos a utilizar para la visualización de los datos. Una duda. Ujú. ¿Has tenido la experiencia de trabajar con archivos Parquet en lugar de los CSVs? ¿Cuáles, perdón? Los archivos Parquet. O sea, es una extensión más en la cual puedes exportar la data y también, tengo entendido, son más eficientes que los CSVs. No, no sé, creo que, pero eso es como para procesamiento distribuido de datos o no, es que no los tengo presente. Pero no, hasta allá Bueno, sí, no los he necesitado, pues no los hemos necesitado. Con CSV, pues ha sido como que eh, ha sido manejable, como que sí se alcanzan a procesar, digamos, bien los datos y no genera pues problemas. Ya si es una cantidad muy alta de información, pues sí, quizás vamos a necesitar otras extensiones o a veces va, por ejemplo, el archivo solo en formato de texto. Quizás con eso también va como en un blog de notas. También es otra forma de cargar los datos con el cual se puede reducir el espacio, el tamaño de los archivos. ok. Y una duda más, así ahorita que está viendo tu script, ¿usas alguna técnica para debuguear tu código? Si bueno, ¿tienes algunos tips que puedas compartir? ¿Te refieres cuando tengo errores? ¿Cuando tenemos errores? Sí, o sea, pues, no sé, por ejemplo, tal vez haces un call a una base de datos, tal vez de 1 millón de registros, y no sé si puedas hacer solamente un load de unos 10, 15 o 20 registros para ir experimentando qué tipo de data traes, ir haciendo algunas transformaciones básicas antes de correr tu código a todo el conjunto de datos. Ah, sí, acá lo que sí es importante de tu pregunta. La idea es que ustedes seleccionen, por ejemplo, un proceso o una división o un grupo de productos. Acá lo que hicimos fue empezar con Perú, que sabíamos que era de los 19.000, apenas Perú tiene 5.000 productos, entonces es una base, eh, es una muestra adecuada para trabajar los datos, porque sí, nunca vayan como se dice,
abarcar el problema de frente con todas las bases de datos, porque sí, van a morir ahí locos tratando de entender. Y lo que más bien hacen es, si esto funciona, lo que tú dices, si esto funciona bien para 10 códigos, entonces esto luego lo voy a poder escalar para el resto. Entonces, siempre la recomendación, hagan una muestra y también para que ustedes puedan tener resultados rápidos. Recuerden que hoy en día normalmente lo que los jefes piden es, ok, usted tiene una idea, muéstreme que usted puede mejorar esto al corto tiempo. ¿Qué tiene para mostrar? Entonces, esto es mucho, es muy de metodologías ágiles de trabajo para empezar a mostrar avances del proyecto, ¿ya? Entonces, con esto ustedes pueden eh, mostrar de una manera corta con una sola muestra de productos que la herramienta va funcionando, pueden ir testeando todos los procesos y van a poder identificar en qué partes, por ejemplo, van a necesitar más campos y pueden ir de una vez integrando el proceso con el resto de áreas y no tienen que esperar pues a que el proyecto se desarrolle todo un año, sino que tengan entregables constantes, o sea, cada semana. Y ya la parte de, por ejemplo, cuando empezamos a correr por pedazos, lo que pueden hacer, por ejemplo, en las consultas, es que en el select le den top 10. Entonces, select top 10 de los registros. Entonces, si ustedes están consultando una tabla y no tienen idea de cuántos registros tiene o qué es lo que se van a encontrar ahí, traigan solo los 10 primeros registros y van probando, van probando. Eso es lo que les podría comentar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Oye, una duda más ahorita que estaba viendo tu código. O sea, por ejemplo, si tú no te sabes los nombres de los campos de la tabla, sí podrías aplicar un select asterisco para solamente traer los names y ya de ahí después en una segunda instrucción seleccionar los campos que quieres. Exacto. Entonces con el select, tráete primero todo lo que tú, una técnica que, por ejemplo, nuevamente para trabajarlo más fácil en Excel, eh, que no sale acá. Em, esto porque se bloqueó. Em, en el mismo Visual Basic hay perdón, en Visual Studio Code pueden generar un código para extraer cuáles son las tablas que te traiga todo el directorio de tablas de todo el sistema. Si acá no, porque esto se me bloquea a buena hora. Em, y con eso puedes identificar. Entonces, ese código lo que hace es mostrar el detalle de las tablas que tienen el sistema operativo y la descripción de cada campo. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando se crean los sistemas, cuando se crean las tablas relacionales en los ERPs, siempre se crean con metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los datos acerca de los datos, la información acerca de los datos, es decir, una columna. ¿Qué es esa columna? La columna Material ID, por ejemplo. ¿A esto qué es? Entonces, normalmente se empiezan a colocar una descripción corta. Es el código de 11 dígitos para el producto. On hand. Inventario disponible para facturación. Entonces, eso les facilita el entendimiento de todas esas tablas y poderlas buscar, hacer ese trabajo previo de exploración de cada una de las tablas. Vamos aquí ya como que se bloqueó. Sí. Eh, diccionario. Entonces se llama, por ejemplo, diccionario de tablas del sistema AS400 Argentina. Entonces, por ejemplo, él extrae, yo mañana les coloco acá el código detallado. Entonces, tiene acá
todas las tablas. Entonces, la tabla, qué columnas trae, la descripción, como les decía, esta tabla tiene gasto bancario, porcentajes, etcétera, etcétera, y qué tipo de dato es y su longitud. Entonces, con esto ustedes pueden hacerse una idea de qué tipo de datos está ahí, es el dato que me sirve, eh, esto lo puedo relacionar, este código me sirve para traer la descripción del producto. Entonces, inclusive yo también me di cuenta de esto porque preguntarle a los de IT era muy tedioso estar todo el día preguntándoles y qué campo me sirve y qué campo. Entonces, hay una opción eh, que extrae justamente todo el diccionario de tablas. Entonces, con eso les va a facilitar enormemente el trabajo. Ok, gracias. Bueno, incluso ya que evito Excel se me ocurre, ¿no? Lo puedes agregar a un JSON para validar que los campos estén a la hora que vayas a extraer y pues, ahí agregas más validaciones, ¿no? Exacto. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No. Listo, muchas gracias entonces y nos vemos Dios mediante mañana. Si tienen alguna duda, recuerden alguna sugerencia, cómo estamos llevando la clase, algún tema que quieran profundizar, pues me lo comentan ahí en el chat por WhatsApp si gustan. Que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Excelente noche. Bueno, Gracias. igualmente, hasta luego.